Bendiciones del Dios Todopoderoso para sus vidas. Es un hermoso privilegio poder conectarnos por estos medios digitales y traer un poco del conocimiento de la palabra de Dios. Es realmente alentador saber que en nuestro país las cosas parecen mejorar, pero debemos recordar no bajar la guardia y seguir conservando lineamientos para evitar contagios, para evitar que nuestra familia se vea con problemas a lo largo de este tiempo y esta pandemia que ha estado sucediendo. A pesar que algunas personas dicen que no existe nada y a pesar que otros no quieren contribuir en la vacunación, la verdad es que los hijos de Dios debemos de ser prudentes, debemos ser sabios e inteligentes a la vez para mostrarnos como ejemplo a los demás. Estamos transcurriendo en nuestro ciclo Reflejo, Unidad Divina Abundando en Amor. En esta oportunidad queremos desarrollar el tema Abundo en Amor, edificando mi fe o edificándome en la fe. ¿Por qué queremos desarrollar esto? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma. Eso lo dice sin duda alguna el Señor. Y es que nosotros los hijos de Dios debemos de caminar, transitar en medio de estas situaciones adversas con fe, con esa dependencia absoluta de Dios. Porque Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Y así parece ser que estamos transitando en medio de un terrible valle de oscuridad, de muerte, donde lastimosamente son miles de personas las que ya han fallecido por causa de esta pandemia. No obstante, debemos reconocer que nuestra fe debe ser edificada. Sí, no es cuestión de ser irracionales, no es cuestión de no tener sentido común. La fe no es para que nosotros hagamos situaciones equivocadas, sino para desarrollar madurez en lo espiritual y poder trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa fe que nos da salvación por medio del Señor Jesucristo es también aquella que nos permite agradarles. En ese sentido, en ese orden de ideas, cada uno de nosotros debemos edificarnos en la fe. Para poder comprender mejor el tema y sacar esta secuencia dentro del ciclo que estamos desarrollando, yo les invito que abran la escritura en la epístola del apóstol Judas. Y claro está, cuando digo el apóstol Judas, no es el apóstol Judas el que no era Iscariote. No, este se considera que es el hermano del Señor Jesucristo. ¿Quién escribe esta epístola? Judas. Y por favor que nos dirijamos a los versos 20 en adelante. Allí estaremos cifrando el conocimiento de la palabra de Dios. Porque lo que debemos hacer en primera instancia es edificarnos cada uno de nosotros en la fe. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Vean, este versículo es muy interesante, porque de hecho de acá se desprende el título que le hemos puesto. Abundo en amor, edificando mi fe. Ahora, el asunto es que cada uno de nosotros somos tratados acá de amados, el lector es tratado como amado, y amado de Dios y amado de aquel que está escribiendo, pero dice ustedes, dice acá, estando edificándoos sobre vuestra santísima fe, es decir, edifíquense constantemente en la santísima fe. Debemos de tener una permanencia constante, como ya lo señalé al inicio, el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará al Señor. Pero dice acá, en vuestra santísima. A ver, hay una identidad, es vuestra, es decir, la que ustedes poseen, la que ustedes tienen, pero también dice santísima, es decir, que es extremadamente santa la fe. ¿Por qué es extremadamente santa la fe? Primero, porque proviene de Dios. Dios nos ha otorgado
la fe. En segundo lugar, porque la fe de la cual estamos hablando acá, de la cual el escritor sagrado está escribiendo, es esa fe para creer en Dios, para apartarnos para Dios. En ese sentido es muy santa. Viene de Dios, el cual es santo. Y es en nosotros para que nosotros nos apartemos para con Dios, para ser apartados para Dios. Así que por eso es santísima. Hay muchos otros elementos que pudiéramos señalar con respecto a eso santísimo que es la fe. Pero en síntesis y por el tiempo debemos reconocer entonces, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos está reconviniendo, nos está invitando a que nosotros permanezcamos siendo edificados en esa santísima fe, es decir, la fe que tenemos en el Señor Dios Todopoderoso, mediante la cual Él nos ha hecho salvos y mediante la cual también nosotros nos apartamos para su reino. Pero comienza a decir allí que en esa edificación o en la santísima fe, lo primero que debemos hacer es permanecer orando en el Espíritu Santo. A ver, orando en el Espíritu Santo. Cuando yo joven, dijéramos en el fluir que se creó la Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia, se nos explicaba que orar en el Espíritu era orar en lenguas. Y claro está que cuando uno ora lenguas según la Escritura, especialmente 1 Corintios, explica que uno habla misterios de Dios. En el libro de Hechos también los que escuchaban hablar en lenguas a los discípulos del Señor congregados en aquel aposento alto, les oían hablar las maravillas de Dios. Así que sin duda alguna aquel que cree en primer lugar, pero también que habla en lenguas, que tiene un idioma que ha sido espiritualmente dado para su vida, ese ora en el Espíritu, era lo que se nos explicaba y sin duda es una de las formas en las que se puede comprender el texto que estamos leyendo. Pero también pueden comprenderse como orar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. La Escritura dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo nos ayuda con gemidos indecibles para pedir lo que es la voluntad de Dios. Así que también podemos estar comprendiendo que es ponernos en sintonía, ponernos de acuerdo a la guía, a la dirección del Espíritu Santo y orar de acuerdo a lo que Él está colocando. Así que podemos entender desde esos dos puntos de vista. Orar en lenguas, idiomas extraños, pero también, y cuando digo extraños no malos, sino provistos por Dios de manera espiritual para los que creemos en la vigencia plena de todos los dones y ministerios en la iglesia. Y también podemos interpretarlo como el orar de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Y de manera simple podemos concordar, queridos hermanos y hermanas, que orar en el Espíritu implica presentarnos delante del Señor siendo guiados, respaldados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué podemos ser guiados y respaldados por el Espíritu Santo cuando oramos? Pues reconozcamos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo de Dios que debería de estar reservado, apartado, realmente dirigido, dedicado a la manifestación, a la presencia, a la indicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que orar en el Espíritu Santo, mantener nosotros una edificación en la fe, implica la necesidad de ser personas que oren dirigidos, respaldados por el Espíritu Santo. Y lo diremos de esa forma muy sencilla. A ver, quiero explicarme un poquito más en esto. Realmente, en cuanto a la vigencia de los dones y ministerios en la iglesia, existen varias corrientes, pero hay dos principales.
Una que habla de que en el momento en que aparece el canon de la iglesia, cesan todos los dones, cesan los ministerios, porque ya no son necesarios en virtud que ha venido lo perfecto, y lo perfecto le llaman el canon de la iglesia, la Biblia, el canon de la Biblia. Y hay otra corriente, una corriente que es muy fuerte, que habla de la plena vigencia de todas las manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo y ministerios, porque lo perfecto es Jesucristo. Hay otras posturas, unas más radicalizadas, pero yo quiero quedarme con estas dos para decir que va a depender de la postura que tú tengas, de la forma en la que tú piensas, que tú meditas, la corriente que tú practiques, que vas a comprender esto. Porque si tú tienes realmente una doctrina que implica que ya no hay vigencia de las manifestaciones y operaciones y ministerios en el Espíritu Santo, entonces creerás es ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si eres de la corriente en la que se cree la manifestación completa de todos los dones, ministerios, operaciones que el Espíritu Santo realice, entonces puedes decir, esto también implica orar en otros idiomas, y que implica también, por supuesto, el hecho de estar en sintonía con el Espíritu Santo para pedir como el Espíritu desea. Ahora, cuando nosotros mencionamos el versículo que no sabemos cómo pedir, la realidad es que humanamente es cierto. Santiago dirá que pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y los discípulos también le preguntaban al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesús, contrario al momento cuando ellos le piden, aumentanos la fe, y les dice Jesucristo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, Jesús sí les responde cuando les dice, enséñanos a orar, y les indica, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, y da todo el detalle de lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Es decir, cuando ellos piden aumento de fe, Jesús no les indica mayor cosa. Solo les dice que aunque su fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, que es muy pequeña semilla, pero llega a ser un gran árbol, también en la oración, en la forma en la que nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios para orar, allí sí indica la manera en que hay que hacerlo. Ahora, el problema es que nosotros estamos rodeados de muchos deseos, de muchos anhelos, de muchas situaciones que nos acongojan, que nos apretan, y a veces no sabemos qué orar, no sabemos qué decir. Pero a veces bastará con que tú te acerques delante de la presencia de Dios, te hinques o no, o estés acostado o estés de pie, pero que estés delante de la presencia de Dios, y en el momento que tú comienzas a dialogar con Él, a veces incluso sin pedir lo que tú crees que debes de pedir, sino dejas que el Espíritu Santo te escudriñe, que el Espíritu Santo te ayude, terminarás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para que nuestra fe sea edificada, tenemos que estar orando en el Espíritu. Pero esa oración, dicho ya, se puede comprender de esos dos puntos de vista, y qué bueno es que nosotros entendamos que en ambos aspectos lo que debemos hacer es llegar delante de la presencia de Dios, ser personas sencillas, ser personas humildes, personas que entran delante de la presencia de Dios y comienzan a percibir, comienzan a dejar que el Espíritu Santo les ayude, les guíe para poder pedir, para poder orar de acuerdo como es la voluntad de Dios. Y sin duda alguna, cuando era joven alguien me dio un secreto maravilloso que me ha servido a lo largo de la vida. Cuando nosotros pedimos para que Dios sea glorificado, nos acercamos más a hacer una oración en el Espíritu. Y es que es cierto. Porque muchas veces pedimos trabajo porque tenemos necesidad, pero no estamos pensando en ese trabajo para que Dios sea glorificado mediante ese trabajo que yo ejercito. Algunas veces pedimos la salud de alguna persona,
Pero no estamos pensando que esa persona se sane por el milagro poderoso de Dios y Él reciba la gloria, sino nosotros a veces los seres humanos estamos esperando hacerlo. Orar en el Espíritu es muy importante. Pero si pedimos que el nombre de Dios sea glorificado, sin duda es y será un inicio para poder orar en el Espíritu. Luego dice, conservaos, estoy en el verso 21, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Conservarnos, permanecer, estar dentro del amor de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ya que separados de mí nada podéis hacer. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Esa unidad con el Señor en el amor de Dios, manifestando el amor de Dios que hemos estado tratando, sin duda alguna es muy relevante, porque cuando nos edificamos en la fe, el amor es necesario y debemos conservarnos en el amor de Dios, permanecer allí. ¿Para qué? Y quiero usar ese ejemplo. Las personas, las mujeres hacen conservas y las dejan fermentar, y no fermentar de mala manera, sino que les entre muy bien las cosas, como los curtidos, que el vinagre haga su labor, que cuando se hace pan la levadura haga su labor en la masa, etc. Lo que estoy diciendo es que debemos de estar permaneciendo y dejar que ese amor de Dios invada todas las áreas de nuestra vida para estar en Él, para que desde la punta de nuestro cabello a la planta de nuestro pie, a las puntas de los dedos de las manos, las puntas de los dedos de los pies, nosotros estemos saturados, llenos, que nuestro corazón, que nuestro hígado, que nuestro páncreas, que los intestinos, que los riñones, todo esté lleno del amor de Dios, que nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de oír, que nuestros pensamientos, que todo nuestro ser esté inmerso en el amor de Dios, para que el amor de Dios invada todas las áreas de nuestra vida y nosotros de veras estemos conservados en Él. Y nos conservamos en ese amor, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y es que cuando nosotros estamos inmersos en el amor de Dios, cuando nosotros realmente nos dejamos permear por el amor de Dios, tenemos esa esperanza de la vida eterna y estamos con esperanza, realmente esperanzados de que la manifestación de nuestro Señor sucederá efectivamente. Queridos hermanos y hermanas, si algo falla cuando no tenemos esperanza, cuando entramos con duda, cuando sentimos que Dios no nos escucha o creemos que Dios está enojado con nosotros por algo, lo que está fallando es dejarnos permear, estar sumergidos en el amor de Dios. Entonces debemos santificarnos, debemos trabajar, debemos de dejar que nuestra fe sea edificada orando en el Espíritu, pero también siendo conservados, inmersos en el amor de Dios, para alcanzar esa esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Porque el fin primordial de nuestra fe, el fin primordial de la razón por la cual creemos en nuestro Señor Jesucristo, es la salvación de nuestras almas. Es la vida eterna. La promesa del más allá, más grande, no es que muramos, no es ni siquiera que resucitemos, sino es estar por la eternidad delante de la presencia de Dios. Porque sea que muramos o que vivamos en el arrebatamiento, de todas formas lo que anhelamos es ser revestidos de la transformación que Dios dará para estar siempre con Él. Así que debemos conservarnos en ese amor del Señor y en esa gloriosa esperanza de la manifestación del Señor, la cual vendrá y nos otorgará vida eterna. Vean qué maravilloso. Debemos edificarnos en la santísima fe. Y hablamos de orar en el Espíritu, hablamos de conservarnos en amor y de esperar la manifestación gloriosa de Dios que nos dará vida eterna. Entonces estaríamos abundando en amor, edificando nuestra fe. Pero también la Biblia nos mandará necesariamente a que trabajemos en el evangelismo. Recordemos que la presencia del Espíritu Santo tiene una primaria manifestación: ser testigos. Contrario a que muchos han dicho que la primaria manifestación es hablar otros idiomas, la realidad es que el mismo
verso de Hechos capítulo 1, 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Claro, ahí sigue diciendo, pero dice: me seréis testigos. Y es que la primaria forma en la que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas es darnos capacidad para poder predicar. Los apóstoles le dicen al Señor, después de haber sido amenazados, latigados, le dice el Señor: mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y los versos 22 y 23 dicen: a algunos que dudan, convencer. Y es que tenemos que predicar el evangelio para que todas aquellas personas que tienen dudas razonables, que se cuestionan el evangelio, nosotros podamos explicarles la fe, la esperanza que hay en nosotros y mostrarles la fe que tenemos y también, por qué no decirlo, combatir ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Así que debemos de trabajar en el evangelismo, debemos trabajar llevando el mensaje para que los que dudan sean transformados. Versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y es que es cierto, hay muchas personas que se dirigen vertiginosamente a condenación, pero nosotros podemos hacer una labor maravillosa evangelizándolos y arrebatándolos de la misma condenación. Eso necesitamos hacerlo de manera urgente. Urgentemente debes de arrebatar a esas personas para que no se pierdan. Recientemente recibía la conversación de un hermano que estaba muy triste porque una familiar que no era creyente, que no había querido creer en Jesucristo, había muerto. Y su corazón estaba triste porque decía él, se ha ido a condenación. Y no hay mejor manera que quitar el cargo de conciencia, la aflicción por las personas, que nosotros trabajemos, quitándole las dudas y arrebatándolos de la misma condenación. Y eso lo logramos en la medida que nosotros vamos a evangelizar. Finalmente dice aquí: de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, a otros mejor ya no decirle nada. Personas que son totalmente acérrimas al mensaje de la palabra de Dios, que tratan de rivalizar, contender, que son exacerbados en contra del mensaje de salvación, tengamos misericordia de ellos. Y aborrezcamos aún la ropa contaminada por su carne. Y cuando dice aborrecer, no es que digamos, oh, qué horror, esto no sirve. No, está diciendo que los dejemos en un plano secundario, que no les hagamos caso, que no nos metamos con ellos en esta temática. Entonces, fíjate todo lo que he estado trasladándote esta mañana. Refleja unidad divina, abundando en el amor, pero un amor que edifica la fe. Nuestra santísima fe, esa fe que ha sido dada por Dios, que es santo y que también nos aparta a nosotros para el mismo Dios que nos ha hecho santos para su gloria. Esa santísima fe debe ser edificada por tres elementos básicos. El primero, una oración en el Espíritu, que hemos señalado, es necesario comprender que es presentarnos delante de Dios con sencillez, con humildad, con fe, con certeza, y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando, dirigiendo a lo que debemos pedir delante de la presencia de Dios. Pero también que debemos conservarnos en amor, que debemos dejar que nuestra vida sea permeada por el amor de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todos los sectores de nuestro ser. Y una vez que hemos sido permeados como la levadura a la masa, como el vinagre al curtido, entonces nosotros tendremos una manifestación gloriosa del amor de Dios. Pero esa manifestación gloriosa nos permitirá estar en la gloriosa esperanza, que es el tercer elemento allí, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento, donde Él nos trae el maravilloso regalo de la vida eterna. No obstante, es necesario que prediquemos el evangelio.
Es necesario que abramos nuestra boca y vayamos a convencer a las personas que dudan. Que les demos los argumentos reales de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia, como dice 1 Pedro, pero que también sepamos arrebatar de la misma condenación a aquellos que van dirigiéndose sin duda alguna a condenación por sus actos, por sus hechos, y debemos de llegar a predicarles el mensaje del Señor para transformarlos y que no sean condenados. Sí, sin duda también dentro de esa capacidad de evangelización, dejar en segundo plano, dejar sin tocar, sin meternos con aquellas personas que efectivamente son contrarias al mensaje de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese orden de ideas, mi querido hermano, mi querida hermana, espero que tu corazón tome la decisión de edificar tu santísima fe y que hagas lo que hemos estado trazando para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros. Y te invito yo a que ores conmigo y al orar le podamos decir al Señor de la siguiente forma: Padre que estás en los cielos, necesitamos edificar nuestras vidas en esa santísima fe. Ayúdanos a discernir, a entender lo que el Espíritu quiere que oremos. Ayúdanos a dejar que el amor tuyo llegue a todas las áreas de nuestra vida. Que permanezcamos inmersos en tu amor. Que tengamos esperanza en tu manifestación gloriosa, en la venida de Cristo a arrebatarnos, en la vida eterna que nos has prometido. Y ayúdanos a llevar el mensaje a toda persona, que convenzamos a algunos, que arrebatemos de la condenación a otros y que aún tengamos sabiduría para dejar sin tocar a los enemigos del mensaje de salvación. Gracias por hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Se va terminando el ciclo. Espero que algo estemos aprendiendo. La paz del Señor sea con ustedes. Un abrazo fraternal. Recuerden, sobre todas las cosas, Dios está al control. Si nosotros dependemos de Él, bajo sus alas estamos seguros. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.